Bueno amigos de YouTube, aquí les traigo un nuevo video. Hoy vamos a desarmar el Trosmar Studio para ver cómo es por dentro. Y vamos a empezar levantando la parrilla, ambas parrillas, para poder descubrir la tornillería que se encuentra en la parte de enfrente. Ahí se puede observar cómo he removido la parrilla y se observan los tornillos para poder continuar desmontando este altavoz. Bueno amigos, como se puede observar, aquí se ve la tornillería por la parte de atrás. Aquí se pueden observar y todos estos tornillos vamos a removerlos para poder desarmar completamente este altavoz. Asimismo pueden observar que la calidad de construcción no es muy premium, ya que este altavoz es barato, pero este altavoz es uno de los que tienen la mejor calidad de sonido en los altavoces de la marca Trosmar. Ahí pueden ver que ya se movió, ahí ya se despegó, ahí se logra ver ya que he removido lo que viene siendo el woofer. Voy a desconectarlo de adentro y ahorita les haré una toma de cerca para que vean de qué potencia es. Bueno amigos, como podemos observar, el woofer tiene un ancho de 4 centímetros, tiene un largo de 7 y una profundidad de 4 centímetros. La potencia aquí se logra observar que es de 6 ohms, 20 watts. El imán es neodimio como de 1 pulgada. Y ahorita mostraré lo que vienen siendo los medios. Aquí se puede observar que ya salió esta pieza de aquí que estaba metida a presión. Ahora vamos a ver con mucho cuidado para desconectar los demás cables y poderles mostrar bien cómo es este altavoz por la parte de adentro. Únicamente con mucho cuidado desconectamos lo que viene siendo el flex. Levantamos únicamente este segurito que está aquí. Ahí, como pueden observar, y ya se suelta el flex. Es muy fácil. Ahí ya está suelto. Y posteriormente desconectamos el cable de la batería que se encuentra aquí. Ahorita se los muestro. Aquí ya desconecté el cable de la batería. Únicamente trae 3 colores. Aquí ya tenemos lo que viene siendo la entrada micro SD y el puerto auxiliar y la batería. Vamos a hacer esto para un lado. Aquí ya. Bueno amigos, como ya he removido esos tornillos y ya está más fácil, únicamente lo empujo por aquí. Miren con qué facilidad va saliendo. Pero no se olviden de que hay que desconectar lo que vienen siendo los tweezer o medios, porque de lo contrario se pueden reventar. Aquí pueden ver que aquí pasan los cables. Aquí vemos que los radiadores pasivos dobles están prácticamente sueltos. A ver, aquí estoy viendo. A ver, miren. Aquí están los radiadores. Son dobles, como se puede ver aquí. Son dobles. Voy a poner por este lado para que no se vayan a revolver. Aunque no debería haber ningún problema porque son prácticamente igual. Aquí está el otro. Y aquí podemos ver también al fondo el cable, lo que viene siendo del micrófono. Aquí, a ver, voy a desconectar con mucho cuidado el micrófono. Con mucho cuidadito lo voy a desconectar. Como ya está la batería desconectada, pues ya no hay tanto riesgo de que vayas a ocasionar un daño. Aquí ya desconecté el micrófono. Pero aquí podemos ver aquí en esta parte que aquí se encuentran cada canal. Igual lo desconectamos con mucho cuidado para poder sacar la tablilla. Aquí está desconectado ya uno y aquí desconecto del otro. Ya vieron qué fácil. Ahí únicamente pues ya nomás lo empujamos, ya que ya están desconectados, ya no hay ningún riesgo de que algo se vaya a dañar. Aquí vieron cómo vienen las cápsulas de los medios. Ligeramente trae el símbolo aquí de Trosmar. Bueno, aquí también les voy a mostrar lo que viene siendo
No sé si sea Twitter o un medio. Aquí ya se está viendo. Los medios son de 4 ohms, 10 watts. Vienen siendo completos, así vienen siendo 4 centímetros. Y con una profundidad de 2,5 o 1 pulgada. Bueno amigos, aquí ya moví el pegamento este, que es lo que prácticamente lo sostiene. Y aquí se puede ver que tiene las ranuras por donde sale. Hay que sacarlo con cuidado porque se supone que todos estos botones están haciendo contacto con esta pieza por abajo. Bueno, ahí se mira la botonería. Aquí ya quedó únicamente el casco, que es de metal o de aluminio. Y aquí ya les muestro lo que es la tablilla. Bueno amigos, aquí ya les muestro la tablilla. Esto es lo que hay de amplificador en el Trustmart Studio. Ahí se los estoy mostrando detenidamente para que ustedes le puedan echar el ojo, qué es lo que hay en su interior. Les trato de hacer la toma lo mejor posible para que ustedes puedan sacar conclusiones. Por la parte de atrás únicamente algunas cuantas funciones por acá, que son las play, pausa, volumen y todo eso. Y se miran los LED que indican las diferentes funciones. Y por último vamos a ver la batería, si cumple con las características o especificaciones que dicen. Bueno amigos, como pueden observar, por esta ocasión les quedaré mal con lo de la batería. Ahí se puede ver el modelo de la batería. No se puede despegar aquí, ya que se puede dañar. Y el problema es de que este pegamento que trae es bastante duro. Si lo despego es posible que se rompa. Este pegamento sí está bastante fuerte, pero como pueden observar ustedes, déjenmelo en los comentarios los que conocen este modelo. Creo que es el 18650, y pues ahí nos dirá si realmente está cumpliendo con el voltaje y con los miliamperios de almacenamiento de energía de este altavoz. Si les gusta el video amigos, no se les olvide suscribirse, dejar su like. Próximamente el LG XG9, competencia con el Boombox 3, Boombox 2 e incluso Tribit Blast y el desarme también.